de estudios que podemos hacer en los métodos electromagnéticos son las calicatas electromagnéticas, es decir, la medida de las variaciones laterales de conductividad o resistividad. En esta tabla se muestran los distintos métodos dentro de las técnicas electromagnéticas en función de todos los parámetros que hemos visto hasta ahora. De manera que en esta tabla se muestra o se recogen los distintos métodos electromagnéticos en función de las variables que hemos ido estudiando. Se muestran los 5 métodos principales, ya que existen bastantes más. Tenemos el método Schönberg, en el cual el origen del campo primario es artificial, la disposición de las bobinas es de emisor fijo y receptor móvil, y la medida de campo se hace mediante la fase y amplitud. El método Thuram, otro método muy empleado, el origen del campo es artificial, el emisor es fijo y el receptor móvil, y medimos la fase y amplitud, es decir, es similar en ciertas cuestiones al Schönberg. El método Slingram es un método también cuyo origen del campo primario es artificial. En este caso, tanto el emisor como el receptor son móviles y lo que se mide es la fase y la amplitud. El método AFMAG es un método cuyo origen del campo primario es natural, el receptor es móvil, ya que no necesitamos emisor, lógicamente, y lo que estamos midiendo es la inclinación de esa elipse de polarización, la inclinación del campo magnético. Y el último de las técnicas que vamos a ver por el uso extendido que tiene es el denominado VLF, en el que el origen del campo primario es artificial, pero creado para otros fines. Por lo tanto, solo necesitaremos un receptor que va a ser móvil, y lo que vamos a medir es la inclinación del campo electromagnético. Vamos a ir viendo cada una de estas técnicas. El método AFMAG, sus siglas vienen de Audio Frequency Magnetics, y se caracteriza porque la fuente emisora del campo electromagnético primario hemos dicho que es de origen natural, y está asociada este campo natural a la actividad eléctrica de la atmósfera. Esta energía electromagnética se propaga entre la superficie de la Tierra y la ionosfera, a través de la atmósfera, que actúa como un conductor. Como resultado de estas características conductoras de la atmósfera, la dirección del campo AFMAG es prácticamente horizontal. Y la presencia de cuerpos conductores lo que van a dar lugar es a un campo electromagnético secundario que produce una variación del ángulo inicial del campo primario. Esta variación, por lo tanto, es lo que vamos a medir en la unidad receptora. Las frecuencias asociadas con los campos AFMAG son bajas, con valores generalmente entre 1 y 100 hercios. La técnica VLF proviene de las siglas, son las siglas de Very Low Frequency. Es similar al AFMAG, pero hace uso de la energía de poderosas emisoras de radio de muy baja frecuencia, de ahí viene su nombre, que operan dentro de una banda de entre 30 y 300 kilohercios, que operan en distintas partes del mundo. La mayoría de estas emisoras de radio se utilizan para transmisiones militares, concretamente con submarinos. La distancia a la emisora debe ser superior a 100 veces la longitud de onda. Esto supone una distancia entre 1 a 10 kilómetros. El parámetro medido en este caso es el ángulo de inclinación de la elipse de polarización, y la tangente de este ángulo lo que nos da es una idea somera de la relación entre la componente real del campo electromagnético secundario generado por el cuerpo conductor con el campo primario horizontal. Por tanto, con este método lo que obtenemos es la inclinación del campo secundario, así como la componente real de dicho campo. En esta imagen vemos un ejemplo de cómo sería el funcionamiento de la técnica
de VLF, a la izquierda, tenemos un transmisor a una determinada distancia y un receptor en el que vamos a medir el campo primario y el campo secundario. En la imagen de la derecha lo que vemos es la interpretación tras una campaña de calicatas electromagnéticas con el método VLF, en la que se trataba de localizar el punto más favorable para la ubicación de sondeos de extracción de agua. Otro de las técnicas más empleadas en prospección electromagnética en calicatas es el compensador o método Sundberg. En este método, el campo primario es producido bien por un cable de gran longitud o bien por un gran bucle cuadrangular que está alimentado por una corriente variable de baja frecuencia, menor de 1000 Hz. La unidad emisora se sitúa paralela a la estructura geológica que queremos detectar y transversal a los perfiles que se van a situar a intervalos constantes. La bobina receptora consiste en una bobina compuesta por varias vueltas de cable de pequeño diámetro que está situado horizontalmente si queremos medir la componente vertical o vertical si queremos medir las componentes horizontales X e Y. Con este método vamos a medir de modo semiabsoluto las partes real e imaginaria de cualquier componente espacial del campo magnético variable que hemos producido por la unidad emisora. El carácter semiabsoluto de estas medidas radica en que sus resultados se van a expresar en relación con la intensidad de corriente en el circuito primario. El método Thuram es una modalidad de perfiles electromagnéticos que se caracteriza porque las mediciones consisten en comparar en amplitud y fase los campos electromagnéticos existentes en pares de puntos próximos situados sobre la superficie de medida. El receptor Thuram consta de dos bobinas idénticas que están orientadas paralelamente, que en general reciben la componente vertical y están separadas entre sí por una distancia entre 10 y 40 metros. El campo captado por una de ellas se compara con el recibido por medio de un puente especial que determina la relación de amplitudes y la diferencia de fase de los campos observados mediante esta expresión en cada una de las bobinas. R va a ser igual, R, que es la relación de amplitudes, va a ser igual a A1 partido por A2, las amplitudes en ambas medidas en ambas bobinas, y el incremento de phi va a ser la diferencia de fase entre los campos observados también en ambas bobinas, la bobina 1 y la bobina 2. Las mediciones se van haciendo a lo largo de perfiles paralelos entre sí y perpendiculares al cable o a la espira inductora. Los datos obtenidos lo que nos permiten es establecer la distorsión del campo observado respecto del que existía sobre un suelo homogéneo y aislante. El método Slingram, otra de las técnicas más utilizadas en prospección electromagnética, tiene como características es que el desplazamiento conjunto del emisor y el receptor, manteniendo constante la separación entre estas bobinas durante todas las mediciones. Y lo que se hace es una medida directa de las componentes real e imaginaria del campo secundario captado en la bobina receptora. En este método, el generador, que va a ser muy ligero, es un oscilador conectado a la bobina emisora, transportado por una misma persona, y una segunda persona lo que lleva es otra bobina receptora y el instrumento de medida, el cual va unido por un cable
al circuito emisor a fin de obtener una tensión de referencia, es decir, medir los desfases. Este cable sirve a su vez para mantener constante la distancia entre bobinas. Por regla general, las bobinas trabajan en geometría complanar, aunque se pueden utilizar otra orientación. Por último, vamos a hablar de los conductivímetros, que si bien no es un método electromagnético, una técnica, ya que realmente se basa en el método Slingram, pero en la actualidad se utilizan mucho estos aparatos, sobre todo para investigaciones superficiales, con fines ambientales, ingenieriles o minería superficial. Realmente son los conductivímetros, lo que utilizan es el método Slingram, pero con unas pequeñas diferencias. La primera de las diferencias es la frecuencia. En los conductivímetros la frecuencia de trabajo es muy baja y la profundidad de investigación, por tanto, es baja. Cuando la conductividad del terreno son medias y bajas, la medida es linealmente proporcional a la conductividad del terreno. De modo que los equipos lo que nos van a dar directamente es la medida de conductividad, que es una ventaja que tiene este método. En conductividades moderadas o altas, la respuesta ya no es lineal y por lo tanto el método se complica. Para que este equipo mida en profundidades someras, es decir, hemos dicho que se utiliza para investigaciones superficiales, normalmente la separación entre las bobinas es pequeña. La segunda diferencia con el método Slingram es que estos conductivímetros lo que miden son señales muy débiles, por lo que van a ser de nuevo utilizados para prospecciones muy superficiales. Como se ha comentado, el transmisor y el receptor se van a encontrar fijos para cumplir estas dos condiciones, señales de baja amplitud y frecuencias de operación baja, y los equipos normalmente no superan los 5 metros de distancia entre la bobina emisora y la receptora. Son métodos de mucha resolución, por lo tanto, las distancias establecidas para tomar medidas, es decir, el paso o distancia entre medidas, normalmente va a ser entre medio metro y 1 metro, y los perfiles, que se hará en perfiles paralelos, como un máximo van a estar separados entre 3 y 5 metros. Vamos a ver ahora la instrumentación de los métodos electromagnéticos. A la vista de la variedad de técnicas que existen, lógicamente en estos equipos sí que hay una gran diferencia de unos a otros en función se vayan a utilizar una técnica u otra. Se van a mostrar algunos equipos de cada una de estas técnicas. Este equipo que se ve es un conductivímetro que, como decíamos, correspondía al Slingram, pero para estructuras superficiales, para estudios superficiales. Va inserta en una regleta las dos bobinas, por lo tanto la distancia entre bobinas es fija y en este caso la distancia es de 1 metro. Este es un equipo para búsqueda de estructuras muy superficiales. Realmente se utiliza para búsqueda de conductores como pueden ser tuberías, cableados, etc. También se utiliza para prospección o búsqueda de plumas contaminantes en el terreno. Este ya es un equipo de 2 bobinas móviles y que están separadas. Como se ve, la primera bobina es una circunferencia y la otra son como unas barras y están unidas entre sí por un cable para mantener la conexión entre la bobina emisora y receptora y para mantener fija la distancia entre las bobinas según se va aumentando
o según se va siguiendo el perfil programado. Este otro es un equipo en el dominio del tiempo. Como se ha comentado, en el dominio del tiempo lo que tenemos que medir son los tiempos en los que se va amortiguando el campo secundario y, por lo tanto, los equipos son totalmente distintos. No se requiere de estas bobinas y el operador no tiene que estar en movimiento. Estará fijo en una estación, ya que, como se ha dicho, se utilizan sobre todo para sondeos electromagnéticos. Este otro equipo es un equipo de VLF, Very Low Frequency, que, como se ha dicho, utiliza como campo primario fuentes artificiales creados para otros fines. Por lo tanto, solo necesita llevar la bobina receptora. Es un equipo muy pequeño y de muy fácil montaje. Este es el último equipo que se va a mostrar. Es un equipo también del método electromagnético en el dominio de la frecuencia, en concreto el Slingram. Lleva las dos bobinas, también uno con una forma circular y otro dos tubos donde van insertas la bobina receptora. Lleva una serie de cables para mantener la conexión entre ambas bobinas y mantener fijas a distancia, y una serie de baterías para la autonomía de los equipos. En general, para un equipo de prospección electromagnética en el dominio de la frecuencia, que utilice como origen del campo un campo artificial, es decir, creado por los equipos, el equipo básico o los equipos básicos constan de una fuente de corriente alterna que opera a una o varias frecuencias, un transmisor y un receptor que están constituidos por una bobina cada uno. Estas bobinas pueden estar, o este transmisor y el receptor pueden estar tanto separados o en un soporte compacto, de manera que se mantienen fijas. Consta de un amplificador para el receptor que va acoplado a la frecuencia del transmisor y que sirva de comunicación entre ambas bobinas, y de un registrador que en su caso puede ser un indicador tipo auriculares, una pantalla digital o una pantalla analógica, que es donde se ven los datos tomados en campo, las medidas de campo. En cuanto a lo que es el modus operandi de esta técnica, lo primero es la programación o planificación de la campaña. Para la planificación de la campaña hay que tener en cuenta distintos factores. Primero, en función del objetivo de nuestra campaña y de la zona que vamos a explorar, tendremos que elegir entre todas las técnicas electromagnéticas que hemos visto que existen. Vamos a definir también el número de perfiles. Tenemos que definir también la dirección de estos, qué dispositivo vamos a emplear, qué distancia vamos a emplear entre bobinas y cuál va a ser el espaciado entre las bobinas. En función de las características del cuerpo que queramos prospectar y de nuestra zona de campo, elegiremos la distancia óptima entre bobinas. Esta distancia lo que nos va a definir es la profundidad de investigación a la que vamos a llegar. Definiremos también el espaciado entre bobinas. Para el dispositivo coplanar, por ejemplo, horizontal, la distancia entre bobinas debe ser igual o mayor a la profundidad de exploración deseada y menor que el doble de dicha distancia. Es decir, existen ciertas reglas en función de la orientación que pongamos de las bobinas para definir esta distancia. El paso que vamos a poner entre estaciones de medida va a venir definido principalmente por las características o dimensiones del cuerpo que queremos detectar, de forma que la distancia que pongamos entre medidas sea proporcional al tamaño de la estructura que estamos buscando. Una vez que hemos planificado nuestra campaña de campo, vamos a, en la zona de campo, extender una cuerda en la dirección del perfil o establecer un mallado regular si vamos a realizar una prospección con esa modalidad. Tanto sean perfiles aislados como un mallado regular, debe quedar representado y reflejado en un plano topográfico.
A continuación, lo que hay que hacer en la mayoría de los equipos es una calibración del equipo. Esto no se realiza en todos, depende de la modalidad prospectiva, pero en los métodos tipo Sling-Gran o conductivímetros, es decir, sobre todo los equipos que lo que miden es la componente en fase y en cuadratura, es conveniente hacer una calibración del equipo. La calibración del equipo no es más que una puesta a cero del aparato y normalmente se realiza a primera hora del día, antes de comenzar nuestra campaña de campo, en la primera estación. Y esta puesta a cero del aparato se comprueba 3 o 4 veces al día. El ajuste, el objetivo que tiene es calar a cierta altura del suelo el instrumento a cero. Se realiza a cierta altura porque se supone que a una altura determinada, depende del equipo, será una altura u otra, se supone que el equipo no está recibiendo influencia del suelo, por lo tanto no está afectado por la conductividad del mismo y podemos calarlo o calibrarlo a cero. Y este ajuste inicial a cero se tiene que hacer tanto para la componente en fase como para la componente en cuadratura. Una vez que hemos calibrado el equipo, ya podemos realizar nuestras medidas de campo que en función del equipo consistirán en configurar ciertas opciones, las frecuencias de trabajo, ciertas opciones de configuración para determinar o para que figuren en los datos de campo fechas, horas, etcétera, o incluso topografía de los puntos. En general, con todos los equipos, lo que hay que hacer es montar sobre un operario la unidad emisora, en el caso de que vayan separadas unidad emisora y receptora. Sobre el otro se va a montar la unidad receptora sobre otro operario y estos se van a unir mediante un cable cuya longitud será la separación entre bobinas establecida. Se seleccionan los distintos parámetros del equipo, que dependerá del equipo que vayamos a emplear, y una vez que está todo configurado, lo que hay que ir es desplazándose a lo largo del perfil, tanto la bobina emisora y receptora, si estamos utilizando métodos en la que ambas bobinas son móviles, y vamos realizando las lecturas. En el caso de que una bobina sea fija, esta se colocará en su posición y simplemente se moverá la otra bobina. En cuanto a criterios económicos de este método, es necesario 2 operadores, sobre todo cuando utilizamos bobinas separadas y las 2 móviles, y un operario como apoyo auxiliar a las labores de campo. En cuanto a la operatividad del campo, en cuanto a la operatividad del método, aproximadamente un perfil de 100 metros, con un paso espaciado entre 1 y 3 metros, medido en dipolo horizontal y vertical o a varias frecuencias, depende del tipo de equipo que estemos utilizando, supondría un tiempo de realización como de media hora. Esto supondría poder realizar 16 perfiles en una jornada de trabajo, con lo cual podríamos realizar 1.600 metros lineales de prospección. Lógicamente, estos cálculos que se han hecho es para perfiles y pasos muy próximos y con un paso muy ajustado, es decir, una zona de trabajo reducida. En estas valoraciones habría que aumentar el tiempo correspondiente a lo que es el tiempo que se tarda en desplazarse de unos perfiles a otros cuando la zona de trabajo es grande o la separación entre perfiles es también muy grande. Bien, en cuanto a la interpretación se va a realizar en 2 fases. Por un lado se va a hacer primero la interpretación cualitativa y por otro lado se va a hacer la interpretación cuantitativa. La interpretación cualitativa consiste simplemente, como se ha visto en otros métodos, en representar sobre un plano los valores que hemos obtenido en campo, ya sean aislados, ya sean en los planos de los perfiles, y lo que vamos a hacer es trazar un mapa de isovalores.
Los valores que se pueden representar pueden ser tanto la componente en fase, la componente en cuadratura, y se elegirá una o varias frecuencias, es decir, serán tantos planos como frecuencias hayamos utilizado, o se elegirá la frecuencia más adecuada según un tanteo de los primeros datos que tengamos de campo. A partir de este mapa de isovalores, lo que se supone que tenemos ya toda la zona cubierta con los valores de conductividad, de componente en fase o componente en cuadratura, según la medida que hayamos realizado, o de inclinación del campo, y por la inspección de estos mapas podemos ya determinar la existencia o no de anomalías y ciertas características como la orientación, la intensidad de estas. La interpretación cuantitativa se suele hacer mediante la utilización de software. Existen programas informáticos que lo que nos van a realizar es una interpretación cuantitativa mediante procesos iterativos de modelización. Es lo que serían estos métodos automáticos o métodos iterativos. Para realizar este proceso lo que se consideran son los datos obtenidos para el conjunto de frecuencias en las distintas estaciones a lo largo de nuestro perfil o el conjunto de datos de todos los perfiles. Los programas lo que realizan son, a partir de estos datos de los perfiles, intentan ajustar datos para modelos geológicos que definimos previamente. En esta imagen se ve la representación en uno de estos softwares de los datos de campo a lo largo de un perfil, de la componente en fase y la componente en cuadratura a las distintas frecuencias a las que se midieron, en este caso del orden de 7 u 8 frecuencias. En esta imagen lo que se muestra es el ajuste que realiza el programa, es decir, en la imagen superior vemos los datos de campo de la componente en fase y en la inferior los de cuadratura, a los que se superponen las curvas teóricas de resultantes del modelo teórico que ya hemos introducido. En la parte inferior de este gráfico se muestra la representación en la que se han definido dos estructuras subverticales que son las que producen la anomalía que se muestra a lo largo de los perfiles. Estos software, como se ha dicho, pueden interpretar perfiles aislados o el conjunto de los perfiles de una zona. En este caso, lo que vamos a tener son mapas de isovalores, ya con las interpretaciones realizadas, a distintas profundidades en las que se muestran por los contornos las anomalías. En cuanto a las ventajas y los inconvenientes del método, como se han visto, una de las ventajas es la cantidad de variantes técnicas que hay, por lo tanto, se pueden aplicar a multitud de campos de aplicación. Una ventaja es que no precisa clavar electrodos en el terreno frente a los métodos eléctricos que requieren de estos electrodos. Se pueden prospectar grandes variedades de sustancias, ya que la conductividad es una característica muy diferenciadora de las distintas litologías. Depende de la modalidad, puede realizar el trabajo de campo una sola persona. Es uno de los métodos que se puede aerotransportar. En cuanto a los inconvenientes, es que la interpretación cuantitativa suele ser complicada y que los equipos son costosos. En cuanto a las aplicaciones, las más significativas son para la detección de cavidades, detección de fisuras en el terreno, siendo estas estando rellenas o no, determinación de yacimientos salinos, ya que pueden dar mucho contraste de conductividad con el entorno, detección de plumas de contaminación y localización de restos metálicos o estructuras metálicas. En esta imagen se muestra el resultado de una prospección electromagnética realizada desde el aire. En esta imagen se muestra
los resultados tras la interpretación de perfiles electromagnéticos, y esa interpretación se realizó por perfiles. Sobre el mismo perfil se realizaron 3 prospecciones con distintas separaciones. En el primer caso, el perfil A con separación entre bobinas de 10 metros, en el segundo de 20 metros y en el tercero de 40. Se midió además tanto en dipolo horizontal, que viene representado por la línea continua, como en vertical, que es la línea discontinua. A la vista de los resultados de estos perfiles, se realizó una interpretación cualitativa. La zona donde se realizó se trataba de una zona de depósitos aluviales y era una zona con la existencia de meandros de pequeño tamaño. Por lo tanto, las variaciones o anomalías en la conductividad, que se localizaron tanto lateralmente, como se ven esos máximos y mínimos, como en profundidad, se interpretaron como producto de procesos sedimentarios. De manera que las zonas más conductoras se interpretaron como materiales finos de esos procesos sedimentarios, como pueden ser limos y arcillas, y las zonas más resistivas, es decir, las zonas con menos conductividad, se interpretaron como las arenas o las gravas de esos depósitos de aluvial. En este caso, se muestra un mapa de isovalores de conductividades tras la prospección para la búsqueda de unas conducciones. Se ven una serie de máximos y mínimos, esos azules y esos rosas, que nos indicaban la línea o los puntos por donde podían pasar esas conducciones metálicas o líneas metálicas. Esta es una prospección para determinar suelos contaminados en sales, donde las anomalías se detectaron con muchísima intensidad. Y esta es otra prospección realizada con calicatas electromagnéticas e interpretada con métodos de inversión, además de la interpretación que se puede realizar con métodos automáticos iterativos. Existen programas para la interpretación iterativa. En la parte superior se muestran los resultados de resistividad frente a la cota o a la profundidad, en la que se ven las distintas valores en las distintas zonas. Van desde valores muy altos en los rojos a los valores más bajos azules. A partir de esta interpretación geofísica puramente, en función de la resistividad, se realizó una asignación y una interpretación geológica. De manera que los materiales más resistivos se interpretaron como roca más sana y los valores más bajos como rocas con menos cohesión.